Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra edición del aula Francisco Moral de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión tenemos la satisfacción de volver a contar con la presencia de Mayra García Rodríguez, que ya ha participado en algún aula previa a raíz de la erupción del volcán, quiero recordar. Y hoy nos va a hablar más a fondo de su tarea principal, uno de los proyectos más importantes en los que está involucrada. Se trata del proyecto COCON España hacia un sistema integrado de observación de gases de efecto invernadero en España. Ella es una especialista en este tema, lleva trabajando muchos años. Voy a repasar brevemente su currículum. Mayra es doctora en Física de la Atmósfera por la Universidad de La Laguna y es responsable del programa de investigación de espectrometría de infrarrojo del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, el CIAI, que depende de la Agencia Estatal de Meteorología y es responsable de este proyecto del que nos va a hablar hoy, el COCON España. Entonces, por mi parte, sin más, le voy a dar el paso porque nos va a contar muchas cosas y seguro que nos va a dar mucha información sobre este tema tan estratégico, ¿no? Con todo lo que tiene que ver, obviamente, con el cambio climático antropogénico. Estamos en la base, ¿no? En los datos fundamentales, esa roca firme sobre la que se deben de asentar luego todas las teorías y los modelos. Así que, Mayra, muchas gracias. En nombre, por supuesto, de la Asociación Meteorológica Española. Perdón, antes de eso, recordamos, por el tema de política de datos, que después de que Mayra nos dé su presentación, vamos a abrir un turno de preguntas e intervenciones al que animamos a todos a que participen, bien sea pues eso, con preguntas, cuestiones que le queráis plantear a Mayra o bien sencillamente comentarios, explicaciones, lo que estiméis oportuno, pero que en este caso tengáis presente que estas charlas del AME quedan grabadas en YouTube y por el tema de protección de datos, bueno, pues que reguléis debidamente el nivel de presencia que queréis, podéis poner la cámara o no. El micro, incluso si decidís, podéis no usarlo incluso y mandarnos las preguntas por el chat, que intentaremos también darles entrada. Y yo, por mi parte, adelante, Mayra, cuando quieras. Vale, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar otra vez más en una sesión en este tipo de sesiones. Creo que son súper importantes participar y es una forma de divulgar lo que hacemos en sitios quizás tan apartados o no tan accesibles al público en general. Como bien decía José Antonio, el proyecto COCON España lo que pretende es implantar un sistema de observación, una red nacional de medidas de gases de efecto invernadero basado en una técnica específica que empleamos en el Observatorio Atmosférico de Izaña, en el CIAI, que se emplea como decía, para la medida de gases de efecto invernadero. Al final es sumamente importante, es la matriz, es la base de la pirámide de cualquier desarrollo de políticas de control de las emisiones, de mitigación y de adaptación, en segundo término, hacia el contexto de cambio climático en el que nos estamos moviendo. El primer eslabón de esta cadena son las observaciones directas. Y esto es lo que pretende este proyecto. Cubrir un gap, como veremos a lo largo de la presentación, un gap que existe a nivel nacional en la medida de concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Es un proyecto que es coordinado y está desarrollado por la Agencia Estatal de Meteorología bajo la subvención o el soporte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. Básicamente, las principales pinceladas que me gustaría abordar durante esta charla es, en primer lugar, presentar el contexto en el que surge este proyecto, que es donde quiénes somos, que es el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, y por qué el centro o lo que hacemos en este observatorio o en este centro da lugar a un proyecto de estas características. El segundo punto es presentar el proyecto en sí, el origen, la semilla que ha fundamentado o ha posibilitado el desarrollo de este proyecto, que empezó en 2022, en 2023 se está implementando ya y como veremos en 2024 será su explosión o la implementación instrumental ya a nivel nacional. El tercer punto, me gustaría abordar una serie de actividades previas que hemos realizado en el CIAI que han podido propiciar el establecimiento de este proyecto
y que no es aleatorio, o sea, en el sentido de que no surge de la nada, sino es el fruto de un trabajo de los últimos años desarrollado en el CIAI. Y para terminar, bueno, es simplemente una conclusión, me gustaría cerrar con una serie de reflexiones sobre el proyecto y el contexto en el que estamos. Bueno, el Centro de Investigación Atmosférico de Izaña, no sé si lo conocen, es un centro de excelencia para la monitorización de la composición atmosférica. Depende de la Agencia Estatal de Meteorología. La Agencia Estatal tiene como principal misión la prestación de servicios meteorológicos de competencia del Estado nacional, del Estado español, sobre todo el territorio nacional, pero además tenemos la competencia de vigilar e investigar todos aquellos componentes físico-químicos que puedan producir o perturbar el sistema climático sobre el territorio nacional. Este es el principal objetivo, la principal misión en la que se articulan todos los programas de observación del Centro de Investigación Atmosférico de Izaña, en el que trabajo yo, como decía, y en el que se marca este proyecto. El CIAI está ubicado físicamente en la isla de Tenerife, gestiona 4 observatorios situados desde el nivel del mar hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar, prácticamente en el pico del Teide, en la base del pico del Teide, pero la joya de la corona es el Observatorio Atmosférico de Izaña, un observatorio centenario que se sitúa a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en el Parque Nacional del Teide. Este observatorio, la ubicación de este observatorio no es aleatoria, corresponde a que en Canarias existan observatorios atmosféricos y astrofísicos de gran relevancia internacional, responde básicamente a nuestra excelente ubicación. Tenemos una localización estratégica que nos confiere unas condiciones atmosféricas ideales para observar la atmósfera. Estamos situados, como ven en el diagrama de la circulación general atmosférica, es el punto amarillo. Estamos situados aproximadamente a 30 grados latitud norte, en el brazo descendente de la primera célula de circulación de Hadley. Eso lo que hace es que estemos sometidos a una subsidencia, a un transporte de aire frío de capas muy altas de la atmósfera. Ese aire o esas masas de aire vienen completamente limpias, con lo cual el aire que nos llega desde las capas altas de la atmósfera, que es el estado predominante de nuestras condiciones de medida, es extremadamente limpio, con lo cual eso es un fenómeno que se denomina subsidencia. Estamos en la subsidencia, en condiciones de subsidencia estratosférica de una forma cuasi permanente. En segundo lugar, estamos situados, el segundo punto, ítem estratégico, es que estamos situados en altura, 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que estemos normalmente siempre situados sobre una inversión térmica que está situada en nuestras latitudes, que hace que se forme el típico mar de nubes característico de nuestra región, que nos protege de la influencia de la contaminación local y regional que puede estar asociada a las zonas pobladas o las zonas urbano-industriales de las islas. Esto hace que ese mar de nubes es una barrera, como les decía, natural, que impide el transporte vertical de contaminantes especialmente, con lo cual desde capas altas de la atmósfera estamos bajo la influencia de una subsidencia y de aire extremadamente limpio, y estamos protegidos de cualquier tipo de influencia antropogénica, con lo cual las medidas del observatorio son representativas de lo que se denomina troposfera libre del Atlántico Norte subtropical. O sea, somos representativas, cualquier tipo de medida, tanto in situ como de teledetección remota, es representativa de un área muy extensa de esta zona del Atlántico Norte subtropical. Aquí lo que les muestro es el mapa de distribución de estaciones de la WMO, de la Organización Mundial de Meteorología, del Programa de Observación Global, que es el programa matriz para la composición atmosférica, en la que, como verán, en la zona subtropical hay menos de 10 estaciones, con lo cual es bastante importante. En el caso del Atlántico está Izaña y Cabo Verde nada más, con lo cual las medidas tomadas en el observatorio son sumamente importantes en los programas de observación global. Un punto también importante es que somos también transición. Esto no condiciona el tipo de observación, pero sí es verdad que por nuestra latitud estamos situados en la zona de transición de trópicos y medias latitudes, en la zona subtropical. Esto hace que seamos
un proxy, por decirlo de alguna forma, a todas las consecuencias climáticas del calentamiento global. O sea, las observaciones realizadas en el observatorio pueden ser un trazador o un observador privilegiado de lo que va a ocurrir, porque la zona subtropical y especialmente las zonas de barrera entre zonas climáticas van a ser especialmente sensibles a las consecuencias del calentamiento global. Estas excelentes condiciones de medida ha hecho que en el Observatorio Atmosférico de Izaña se establezcan numerosos programas de observación propios de la agencia estatal, como colaboraciones con multitud de organismos de redes internacionales de medida. Aquí les muestro tanto a nivel regional, a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional. Participamos en más de 25 programas de observación cooperados. Algunos son propios, como les decía, y otros son fruto de colaboraciones con otras entidades. Los programas de observación se vertebran básicamente con dos fechas clave. El Sistema de Observación Global del Clima, el GECOS, de la WMO, que empieza en el Observatorio Atmosférico en 1916. Este observatorio se inaugura, empiezan los registros meteorológicos tradicionales de variables tradicionales, temperatura, humedad, presión, viento. En 1910 tenemos prácticamente, bueno, más de un siglo de registros ininterrumpidos de observaciones climáticas. Esto es crítico para entender los procesos climáticos globales. O sea, necesitamos series temporales de las escalas, con las mismas escalas temporales de los problemas que queremos abordar. O sea, no es posible intentar entender un mecanismo o un proceso climático y no disponer de registros reales, observaciones directas de escalas temporales menores. La segunda fecha crítica en el desarrollo del observatorio del CII es 1984, cuando empiezan los registros de gases de efecto invernadero, en particular de CO2. Disponemos, el año que viene se van a cumplir 40 años de las primeras medidas. Son registros continuos, un sistema permanente desde los años 80 y es de las series más largas que existen en la actualidad de concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. A partir de esta fecha, desde los años 80, se empieza a construir y se vertebra un sistema de observación sumamente complejo y completo a nivel internacional. El observatorio dispone, básicamente se articula, se vertebra en torno a 5 programas principales, como ven ahí: gases de efecto invernadero, ozono y sustancias asociadas a la destrucción de la capa de ozono, gases reactivos, aerosoles, radiación y obviamente todas las variables meteorológicas todos los programas en sí están interrelacionados de múltiples formas, porque una variable en particular, como puede ser el ozono, se observa con distintas técnicas de medida, y ese es uno de los grandes potenciales del observatorio, que cada componente atmosférico puede ser observado con distintas técnicas de medida, lo cual te ofrece información complementaria. Les comentaba el ozono, por ejemplo, porque se observa a nivel de superficie dentro del programa GAO de la OMM, se observa con técnicas remotas que te dan la concentración en toda la columna, con 2 técnicas de las más potentes actualmente, que es la FETIR, que es en la que yo estoy centrada, pero también en el rango ultravioleta con los Brugger, que es la referencia de la WMO, pero además también se perfila, tenemos perfiles verticales de ozono, dado que lanzamos semanalmente ozono sondeos, con lo cual tienes una caracterización completa e información en todas las escalas espaciotemporales de ese componente atmosférico, con lo cual se pueden desarrollar análisis complementarios o mucho más complejos. Como les comentaba, el programa FETIR al que yo pertenezco es el programa de espectrometría de infrarrojo por transformada de Fourier, de ahí viene el acrónimo FETIR. Básicamente se basa en una técnica de medida, que es la técnica FETIR, en la que se emplea un interferómetro de Michelson, que se emplea en muchos ámbitos de la física, tanto especialmente en indoor, en temas de óptica o laboratorios y demás, adaptado a medidas de composición atmosférica, con lo cual al interferómetro de Michelson se le acopla un sistema de seguimiento del Sol, con lo cual lo que hacemos es medir espectros de absorción solar. Para nosotros la fuente es el Sol, nuestro medio es la atmósfera y nosotros de forma remota observamos
la huella que todos los componentes gaseosos, esta técnica está enfocada básicamente a componentes gaseosos atmosféricos, dejan en el espectro de absorción solar. Lo que nosotros medimos básicamente es lo que ven ahí en rojo, que es un espectro de absorción en el que somos capaces de resolver, y es una de las grandes potencialidades de esta técnica, somos capaces de resolver a muy alta resolución espectral todas las líneas de absorción de prácticamente todos los componentes gaseosos que están presentes en la atmósfera o que dejan una huella radiativa en la atmósfera, dejan esas señales de absorción desde 1 micra hasta 14 micras aproximadamente. Estamos barriendo desde el infrarrojo cercano hasta el infrarrojo medio. Con lo cual, es una técnica multiparámetro porque de ese espectro de absorción que medimos, diferenciado en distintos rangos de medida, como les decía, somos capaces de derivar de forma indirecta las concentraciones atmosféricas de más de 25 componentes gaseosos, los principales gases de efecto invernadero, metano, dióxido de carbono, N2O, vapor de agua, ozono, componentes estratosféricos que además son sumamente complejos de medir, como pueden ser todos los gases, los CFCs asociados a la destrucción de la capa de ozono, componentes halogenados, etc. Prácticamente es la técnica en atmósfera más potente que existe para medir concentraciones gaseosas y en muchos casos es la única que existe ahora mismo disponible. Como les decía, una de sus grandes potencialidades es la alta resolución espectral que le permite, pero también la alta precisión al ser una técnica que permite resolver de forma muy precisa y con muy buena relación, sin ruido en cualquier caso, pero con poca incertidumbre, esos espectros de absorción. Y la simultaneidad es otra de las características, la destaco ahí, de las características de la técnica, y es que como ven en el zoom de la imagen, en una zona mínima del espectro existe huella de distintos componentes gaseosos, con lo cual podemos barrer la señal de muchísimos gases de una forma simultánea. Este instrumento es el único ahora mismo que existe en España para la medida de concentraciones atmosféricas, el que está instalado en el Observatorio Atmosférico de Izaña, es fruto de una colaboración con el Instituto de Tecnología de Karlsruhe desde 1999, tenemos más de 20 años de registro. Y actualmente a nivel global existen en torno a 25, 30 instrumentos, son sumamente complejos de operar, técnicamente bastante complejos, con lo cual eso limita, y son obviamente bastante caros, con lo que limita la disponibilidad de instrumentos. Y se organizan básicamente en dos redes, en la red de TICON y en la red ENDA para la medida de la composición atmosférica. Bueno, el FETIR de alta resolución, que es lo que les contaba, es un container básicamente, no es un equipo portable, ni mucho menos. Están instalados normalmente en estaciones de fondo, como el Observatorio de Izaña. Pero en los últimos años ha habido un desarrollo tanto en esta técnica como en otras técnicas de medida para disponer de instrumentación portable que se pueda trasladar, que se pueda mover, que se pueda instalar en otras estaciones. Y eso ha sido el origen principal que ha motivado el desarrollo de instrumentaciones basados en la técnica FETIR en nuestro área, como les decía, pero también en otros campos, pero en particular en la espectrometría de infrarrojo, para desarrollar un producto comercial, que es este instrumento, el M27SAN, que básicamente es lo que está remarcado en la zona de abajo. Es un instrumento que pesa aproximadamente 20 kilos y es portable en el contexto de que una persona lo puede cargar, con lo cual esto facilita enormemente la cantidad, la movilidad del instrumento, las aplicaciones que puede tener, la versatilidad y también el desarrollo de una red potencial. Este instrumento es el instrumento de referencia que se va a emplear en la red COCON para el despliegue o la implementación de la red nacional dentro del proyecto COCON España. Como les decía, es un desarrollo relativamente reciente. En 2011 comienzan los primeros desarrollos en laboratorio y en 2014 ya existe una versión comercial, con lo cual realmente solo lleva 10 años en el mercado. Desde ahí el crecimiento ha sido exponencial. Es el único sistema ahora mismo que da concentraciones de gases de efecto invernadero con una fiabilidad comparable a la WMO, de una forma absolutamente versátil, portable, bajo coste y toda la serie de características que tiene ahí. El único tiene más hándicap de esta técnica de medida es que nosotros nos basábamos, como les decía antes, nuestro
nuestro principal producto, o lo que nosotros medimos, son espectros de absorción solar, con lo cual es una técnica que única y exclusivamente ofrece medidas o es capaz de derivar las concentraciones atmosféricas cuando la línea directa entre el Sol y el instrumento está despejada. ¿Vale? Entonces eso es lo que se conoce como, tiene un offset solar, y es que solo existe disponibilidad de medidas en esas condiciones. A diferencia de, por ejemplo, de lo que podría ser unas medidas in situ a nivel de superficie, que simplemente toman el aire ambiente y analizan la medida. El programa de observación se vertebra en esta técnica de medida, pero tiene varias aplicaciones, desde observar, al final somos un programa de observación en un observatorio operacional, con lo cual nuestra principal misión es observar la atmósfera y sus cambios a largo plazo, mantener programas de observación continuos, permanentes y de alta calidad, generar datos, básicamente. Pero además también hacemos un pasito más, que es intentar mejorar y desarrollar las técnicas de medida, cada uno en sus programas de observación, en nuestro caso la técnica FETIR, y desarrollar nueva instrumentación. El Observatorio de Izaña, desde 2014, es un CIMO-TESBET, un laboratorio de pruebas, por ejemplo, para medidas remotas de vapor de agua y de aerosoles, con el objetivo primario, bajo el paraguas de la WMO, de la Organización Mundial de Meteorología, con el objetivo primario de testear nueva instrumentación en desarrollo. Y esas observaciones y esa nueva instrumentación, al final, uno de los objetivos, además de estudiar los cambios y todos los procesos climáticos globales, es participar como input en validación, en validación, no, modelización de modelos químicos de transporte, o también para la validación de observaciones de sensores satelitales. Básicamente es el círculo o la pirámide de observación, o de la pirámide de las tareas que básicamente desarrollan todos los programas de observación en el observatorio. En este contexto, todos los programas y el programa FETIR somos especialistas en medir en condiciones de fondo. Aquí lo que surge el proyecto COCO en España es trasladar este conocimiento y esta experiencia que tenemos en medir en condiciones de fondo a sistemas con una aplicación directa a resolver problemas más sociales, por decirlo de una forma. Es el contexto de llevar la ciencia a la sociedad, o sea, de enfocar, además de tener tus medidas de fondo y contribuir a los sistemas de observación globales, intentar aportar observaciones que solucionen a corto plazo problemas ya existentes. Entonces, este es el objetivo primario de COCO en España, básicamente implantar un sistema nacional para monitorizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero a nivel nacional, para que exista un sistema, una red permanente y consolidada de observaciones que después se puedan emplear para múltiples objetivos, como la validación de satélite, como la validación o la verificación de los inventarios de emisiones y otro tipo de contextos. Este proyecto surge, obviamente, por el contexto en el que estamos, de relación directa entre las emisiones de gases de efecto invernadero y su efecto directo en el calentamiento global. Básicamente, esto es una serie que llega hasta 2020. Ahora mismo estamos en 419 aproximadamente a nivel global. Entonces, el objetivo, como seguramente saben, es llegar a las 450 partes por millón para confinar o contener el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados. Es un poco el compromiso o el deseo del Acuerdo de París. Básicamente, este movimiento o la monitorización de gases de efecto invernadero se ha convertido en los últimos años, en los últimos 10 años, 15 años, en una línea estratégica de todas las infraestructuras y organismos internacionales que se dedican a la monitorización de la composición atmosférica. La Comisión, a nivel europeo, la Comisión Europea, a través del programa Copernicus, desde 2015 ha lanzado una serie de proyectos pilotos para establecer un nuevo servicio en el contexto de Copérnicus de la monitorización de las emisiones antrópicas de dióxido de carbono como principal driver o principal gas de efecto invernadero. Ahí tienen les muestro la línea de tiempo en el que
Como les decía, empieza el pistoletazo de salida, podemos considerarlo el 2015 con el Acuerdo de París y a partir de ahí se empiezan a articular una serie de proyectos para consolidar y desarrollar a nivel europeo ese nuevo servicio de Copérnico. Uno de los objetivos de este servicio es disponer de observaciones satelitales, con lo cual en 2025-2026, va a ser un proyecto coordinado de UNMESAT y la ESA, se va a lanzar el primer sensor remoto satelital de medida de dióxido de carbono europeo. Agencias como la NASA o la JAXA ya tienen sistemas similares, pero a nivel europeo no existe un sensor de alta calidad y diseñado profeso para medir las emisiones especialmente antrópicas de dióxido de carbono. Y el objetivo es disponer de un sistema de observación consolidado para 2028. En 2028 es la primera cita importante del Acuerdo de París, se va a hacer la segunda revisión de los inventarios, de los acuerdos y de los compromisos adquiridos en el 2015 y en principio la idea es disponer de tanto inventarios de emisiones indirectos, como saben, pero también de observaciones reales, que haya un tiempo ya de observación del sistema satelital, del sensor satelital para complementar los inventarios de emisiones. Este sistema de monitorización de gases de efecto invernadero, el segmento de tierra de este servicio, de esta capacity, va a estar gestionado por la infraestructura europea de observación del carbono ICOS, es una infraestructura de investigación europea que depende de la Comisión Europea, y va a gestionar toda la rama en tierra, lo que se llama el segmento en tierra. Va a coordinar todos los esfuerzos de validación y de control de las observaciones satelitales. En este caso, el diagrama les muestra el sistema de observación multiplataforma que plantea ICOS, el cual está basado básicamente en combinar todas las técnicas de medida atmosféricas que existen en la actualidad para la medida de gases de efecto invernadero, desde torres de observación, donde se sitúan, normalmente son torres de 100 metros, en las que se sitúan diferentes tomas a distintas alturas para tener medidas representativas en la capa más cercana de la PBL, donde existe el máximo inyección de emisiones de gases de efecto invernadero, se combinan con medidas de flujos directamente de emisiones que te dan los sistemas de decovariance y también se incluyen los sistemas FETIR, como ven, son los que están resaltados en rojo, son sistemas que a través de la medida de esos espectros de absorción solar antes y después, esto es importante en el caso de los sistemas de observación remotos, la idea es que se sitúen antes y después de una cierta fuente de emisión, de tal manera que esas medidas simultáneas permitan tener una estimación de los flujos de emisión. Con lo que ven es un sistema complejo y es un sistema multiplataforma. Cada vez tendemos más a esos sistemas combinados en los que se combinen, valga la redundancia, distintas técnicas de medida, distintas observaciones de trazadores. La idea es medir concentraciones primarias, por ejemplo, de dióxido de carbono, pero también de isótopos del dióxido de carbono que nos permitirá diferenciar el origen antropogénico o biogénico de esas emisiones, así como otros proxies sobre las emisiones antrópicas. Tan solo comentar a este nivel que AEMET es la coordinadora nacional del nodo español de ICOS España y el CII ostenta la coordinación técnica por nuestra background a nivel nacional en la medida de gases de efecto invernadero. Con lo cual la idea al final es disponer de un sistema combinado, ahora lo veremos un poquito más adelante. Nuestro objetivo es implementar un sistema integrado de medidas de gases de efecto invernadero combinando todas las observaciones disponibles en el contexto de permanentes, o sea, sistemas de observación permanentes de gases de efecto invernadero. Este proyecto COCON España, como ven ahí, este es el diagrama de las estaciones de la infraestructura ahora mismo europea ICOS. Es una infraestructura obviamente confinada o limitada al espacio europeo, pero también tiene, bueno, especialmente estaciones en colonias, es decir, en zonas europeas ultraperiféricas,
Con lo cual, básicamente, pero bueno, el grueso está concentrado a nivel europeo. Tiene 3 segmentos, el segmento atmosférico, el segmento oceánico y el segmento de ecosistemas. La idea es combinar las medidas, tener la mayor información posible de los flujos del balance de carbono en todos los escenarios o segmentos en el que se produce ese balance y ese intercambio de flujos de emisión y de flujos de emisión y de absorción. Con lo cual, tener una idea lo más compleja posible, más completa posible del balance de carbono. En este contexto, el Zoom para España, por eso pone ahí lo de la España vaciada. En España, como ven, la densidad de estaciones es mínima. España se incorporó 10 años más tarde aproximadamente a ICOS Europa. En 2021 firmamos el acuerdo de adhesión a nivel nacional y empezamos la acreditación o la incorporación de las estaciones que ya estaban en condiciones de incorporarse a ICO, de aquellas estaciones que ya de forma histórica realizaban medidas de observación de gases de efecto invernadero y estaban en condiciones de incorporarse, ¿no? Como les decía, en el caso atmosférico, el Observatorio Atmosférico de Izaña empezó en 2022 y acaba de acreditarse en 2023, o sea, formalmente en mayo de este año somos ya una estación oficial ICO. Arenosillo en Huelva, dependiente del INTA, está en proceso de acreditación. Se espera que se complete en este año, o sí, bueno, en este año ya creo que no, en 2024, pero que no es un proceso corto, rápido. Me gustaría recalcar, o sea, comienza una acreditación y suele tardar un promedio de 2 años. A nivel de ecosistemas existe una única estación, Bajadas del Tietar en Cáceres, y a nivel oceánico existen 2 estaciones, que es una línea de barcos, que son las líneas en azul, y la Stock, que es una estación, una boya instrumentalizada al norte de Canarias, que se han incorporado en 2022 y 2023. O sea, realmente en España tenemos... obviamente tenemos pocas estaciones de momento porque nos acabamos de incorporar, pero tampoco hay una proyección de muchas más observaciones disponibles. Con lo cual existe un espacio de trabajo, existe un gap de observaciones, que es lo que pretende cubrir la red nacional de COCON España. Este proyecto va a ser el nodo nacional de una infraestructura internacional gestionada por el Instituto de Tecnología de Karlsruhe, una estructura consolidada y madura. Ellos están haciendo el Central Facility, están coordinando todo el procesamiento de los datos, toda la estandarización del mantenimiento y los procesos de calibración, así como la producción de los productos de red. Y COCON en España, como les decía, va a ser el nodo nacional con esta distribución de estaciones a priori. Para la desarrollar un poquito más, tan solo recalcar que, contextualizar que el proyecto surge en ese contexto de carencia de observaciones de gases de efecto invernadero, con lo cual es un proyecto bastante ambicioso de establecer una red nacional. Está subvencionada con los fondos de recuperación Next Generation y tiene un horizonte de implementación del 2023 al 2026. Y está inmerso dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la acción, en la componente 5 y en la medida 3. Bueno, COCON España lo que pretende en esa disposición, en los círculos azules, son las estaciones dedicadas a concentraciones atmosféricas e implementar en la primera fase 2 estaciones. La idea es cubrir por una parte las principales áreas de interés que nosotros hemos identificado, que son especialmente las zonas urbano-industriales nacionales. Por eso estarán reforzadas las zonas de Madrid y Barcelona como principales polos urbanos. También el segundo objetivo es disponer de observaciones en condiciones de fondo. Al final necesitamos, además de estar cerca de las fuentes de emisión, necesitamos observaciones de referencia a nivel nacional, porque como les decía, no existe, con lo cual habrá estaciones como la del CIBA en Valladolid, la Plataforma Solar de Almería o Arenosillo en Huelva, que serán de referencia nacional de las condiciones de fondo de plataforma. Izaña, obviamente, en la zona subtropical, pero estas estaciones además tienen una doble función. En el caso de Arenosillo y la plataforma de solar de Almería han sido seleccionadas además por un doble objetivo de validación de satélite, porque están situadas en condiciones de albedo superficial completamente diferentes. La plataforma solar está situada en
en el desierto de Tabernas, en Almería, en unas condiciones de alta reflectividad, lo cual es básicamente un problema en el tema de derivar productos de satélite, y Arenosillo está situada en una estación que se puede considerar oceánica, con unas condiciones de albedo superficial muy bajas, con lo cual nos permiten de forma secundaria también ofrecer productos de validación. Los productos principales de red van a ser los dos principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano, vapor de agua como trazador secundario y monóxido de carbono como trazador de las emisiones antrópicas del dióxido de carbono. Y después habrá una serie de productos secundarios, aquí pongo en gris los fluorados, HCl y HF, porque son también susceptibles de ser derivados con las medidas de absorción. Entonces, se ofrecerán, pero no es el objetivo primario de la red. El observatorio de Izaña funcionará como referencia, como site de validación, con lo cual será la referencia, y tendremos el soporte del KIT, del Instituto de Tecnología de Karlsruhe, y de la ESA, porque COCON España forma parte de un proyecto, de un pilot, de un proyecto de la ESA que tiene el KIT ahora mismo para testear la capacidad de producir productos operativos a nivel de red nacional. La idea es un poco que testear la capacidad y encontrar las debilidades y fortalezas también que haya de sistemas operativos. Recordemos que esto al final son infraestructuras y técnicas de medida que nacen en un contexto de investigación con las características positivas y negativas que tiene eso, pero al final tiendes a producir, o nuestro objetivo es ser un sistema operacional. Y obviamente COCON España estará enlazado con ICOS España, tanto porque ambas redes serán coordinadas por el CIEI y porque la idea es que en las estaciones en las que se pueda, a nivel atmosférico, en el caso de ICOS, se va a reforzar con instrumentos COCON, con estaciones COCON Spain, con lo cual habrá 3 estaciones híbridas a nivel nacional que tendrán las medidas tanto a nivel de superficie como en columna total de esos gases de efecto invernadero, lo cual, como les decía antes, en el caso de Izaña es una potencialidad, una ventaja, tener información combinada multiplataforma de un mismo componente atmosférico. El objetivo primario, como les decía, siempre es tender a un sistema consolidado y permanente de observación de gases de efecto invernadero a escala nacional. Este sistema se va a combinar también con todos los proyectos asociados. Aquí les destaco la red urbana, la primera red urbana de medidas superficiales de gases de efecto invernadero en el contexto del proyecto europeo URBA. Está gestionada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Disponen de la primera red nacional de medidas de gases de concentraciones atmosféricas en un ambiente urbano, en este caso del área metropolitana de Barcelona. Entonces, en este caso, COCON va a combinarse con esta red urbana para complementar esas medidas y tener un mayor conocimiento, como les decía, de lo que está ocurriendo también a escala tan pequeña, a escala tan local como pueden ser las emisiones antrópicas en un ambiente urbano industrial. A lo que tenderemos es el sistema integrado, que al final es una combinación de observaciones, donde nosotros vamos a trabajar, de información a priori o indirecta, que son los inventarios nacionales, y también de la parte de modelización, al final, de integración. En esta tercera pata también vamos a trabajar en simultáneo colaborando con el Centro de Supercomputación de Barcelona, el BCC, el cual tiene una actuación también de los fondos de recuperación para desarrollar un sistema, el primer sistema de emisiones en tiempo real de gases de efecto invernadero, con lo cual la idea al final es tender a un sistema lo más combinado posible e integrado de observaciones. Al final, estas son las grandes fechas que nos encontramos, que tenemos presentes. A nivel internacional, a nivel europeo, como les decía, en 2025-2026 se proyecta el lanzamiento del sensor satelital CO2M bajo el programa Copernicus. Se está desarrollando en paralelo una infraestructura, es proceso de monitorización de gases de efecto invernadero en el contexto de la WMO, independiente del programa de observación global. Esta infraestructura de la WMO pretende ser operativa e integrar todas estas patas que vemos en un sistema de observación satelital, modelización, observaciones, pero de una forma más operativa, y todo enfocado a estar preparados para 2028-2030
para la revisión del segundo revisión del Acuerdo de París. Nuestro cronograma, nuestro objetivo o cronograma de trabajo, como les decía, es un proyecto que salió aprobado en 2022, en 2023-2024 estamos en plena fase de empezar a implementar. Estamos con la compra de la adquisición de la instrumentación, todo bueno, el desarrollo de sistemas automatizados. Hay que preparar todo este tipo de instrumentación para que puedan medir intemperie y demás. Y establecer protocolos de estandarización de quality control, de mantenimiento y una serie de cuestiones más técnicas, más profanas, perdón. La idea es en 2024 hacer una primera instalación de 8 instrumentos a nivel nacional. En esa disposición que les mostraba antes, Arenosillo, la plataforma solar de Almería y cubrir las zonas urbanas-industriales de Madrid y Barcelona. En 2025 sería la segunda, se reforzarían las zonas urbanas con más instrumentación y el resto de instrumentación o site que tuviera pendiente. Y bueno, la idea es que en 2026, 2025-2026 estuviéramos ya preparados, fuera un sistema absolutamente operacional. Bueno, la proyección es a futuro, es poder expandirnos, una vez esté consolidado a nivel nacional, expandirnos a la región macaronesca. Bueno, como ven, el cronograma está diseñado de tal forma, los plazos, para poder estar preparados y ser operativos en 2025-2026 con el lanzamiento del CO2M. Bueno, como les decía, esta red que estamos implementando, estamos desarrollando ahora, este proyecto, no surge de la nada, surge del background que tenemos a nivel de estación en el CII, pero también a nivel de actividades previas que hemos desarrollado en otros ambientes, ¿no? Nosotros con esta técnica de medida, tanto en baja resolución como en alta resolución, el baja resolución es el equipo de referencia de la red COCON, hemos medido en continuo en Isáñez, pero hemos realizado distintas campañas en distintos ambientes, en la erupción volcánica de La Palma, en Madrid, en ambientes urbanos industriales o en ambientes como la Antártida, que fue la campaña de este año. Bueno, básicamente y muy rápido repaso las actividades previas. Realizamos una campaña durante todo el proceso eruptivo, desplazamos instrumentación a La Palma y la reforzamos aquí en el Observatorio Atmosférico de Isáñez. La idea es observar las concentraciones atmosféricas de los principales gases volcánicos emitidos. El dióxido de carbono es el segundo gas. El segundo gas por importancia emitido en procesos volcánicos. Y bueno, la relación entre todos estos gases, como puede ser el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los fluorados, como el HCl y el HF, nos dan una relación entre, nos permiten caracterizar la evolución o el tipo de erupción volcánica, sobre todo los ratios entre las emisiones y también el tiempo de vida del proceso eruptivo, por lo cual era sumamente importante tanto en tiempo real estar midiendo estos gases como después a posteriori poder disponer de estas series temporales para poder analizar y caracterizar este proceso eruptivo. Este año por primera vez desplazamos un instrumento a la Antártida, medimos durante la campaña Antártida de 2022-2023, son las primeras medidas de gas de efecto invernadero que nosotros a nivel nacional tenemos en la Juan Carlos I, en la base Antártida, y como comprenderán, en la Antártida hay muy poquitas medidas disponibles de este tipo de componentes, medidas directas. En las bases de Nueva Zelanda, quizás arriba al Haiti, alguna base japonesa, pero no se disponen de observaciones, con lo cual tienen un valor, bastante valor científico. Otra de las actividades importantes del grupo ha sido las campañas MEGEI+, son campañas de caracterización de las emisiones antropogénicas de zonas metropolitanas, en este caso centradas en Madrid. Y esto se ha desarrollado desde 2018 hasta 2023 en 3 campañas. Y al final las zonas antrópicas, sobre todo las emisiones antrópicas de zonas urbanas industriales, ahora mismo es prioritario tanto para la Comisión Europea como para la WMO, porque básicamente es donde se concentran las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, son las grandes fuentes de emisión y lo serán en el futuro, dada la mayor concentración de población que se espera en las próximas décadas. En torno a 2050 se espera que el 70% de la población mundial esté concentrado en zonas urbanas, con lo cual
serán responsables de prácticamente la mayoría de las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero. En el caso de Madrid se añade que la principal fuente de emisiones de metano debido a plantas de tratamiento de residuos. Esta es una imagen del Tropomi, es un sensor satelital que uno de los componentes que observa es el metano, es un sensor de la ESA. Y bueno, fue una de las noticias de la ESA en el 2021 por el enhance tan bestial, permítame la vulgaridad, que se observó en el caso de la zona de las dehesas. Bueno, esto es el Parque Tecnológico de Valdemín-Gómez en la zona sureste de Madrid. El enhance que se observó llega casi a los 700 partes por billón. Ahora mismo, para que se hagan una idea, la concentración atmosférica, por ejemplo, en el caso de Izaña, estamos en torno a las 1900 partes por millón, o sea, el enhance, debido a las emisiones puntuales de esta planta de tratamiento, bueno, no son puntuales, pero en este caso, bueno, nada, era simplemente recalcarles además la existencia de una zona urbana industrial con las emisiones típicas de estas zonas, pero además se suma en este caso una fuente importantísima de emisiones de metano. Entonces, lo que nosotros hemos hecho de 2018 hasta el 23 es medir en distintos emplazamientos de esa zona urbana industrial. En amarillo lo que tiene son las localizaciones de los depósitos de las fuentes de emisión puntuales de metano, que es el Parque Tecnológico Valdemín-Gómez, que es el Bertresa Urbacer. También al sur de Madrid el depósito de residuos de Pinto es bastante importante. Al final se convierten los dos porque están muy cerca en una única fuente de emisión, y al norte existe una fuente secundaria, no muy grande, no muy importante. Entonces, en el caso de Madrid, toda esta experiencia previa lo que nos ha permitido es configurar ya la disposición, cómo va a ser el setup en el caso de esta zona, con el objetivo doble de tanto caracterizar las emisiones de metano que son, como les decía, críticas por múltiples motivos, y después caracterizar las emisiones de CO2 de un ambiente urbano como puede ser Madrid. Bueno, esto se fundamenta, la primera campaña, les iba un resumen muy rápido del potencial de este tipo de medidas, que es la primera campaña, por ejemplo, que realizamos en 2018, donde se perimetró toda la zona metropolitana de Madrid en torno a la M30, con 5 sites profesos, 5 estaciones de medida, con lo cual éramos capaces de ver todo lo que ocurría dentro de la zona fuente para nosotros, que era la zona metropolitana. Los principales resultados al final fue una campaña que combinó tanto medidas en columna como medidas superficiales, y aquí les muestro las series temporales de ambas técnicas de medida de los dos principales componentes que observamos, que es el dióxido de carbono y el metano. En el caso, por resaltar un poco por el hilo que continuaba, en el caso del metano, nosotros a nivel de observación desde tierra también está asociado a la época del año en el que mides básicamente a las condiciones de flujo de viento que mide, pero nosotros en 2018 llegamos a medir un enhance de 200 partes por billón, comparado con, les nombro así para que tengan una referencia con lo que veíamos antes de las medidas del Tropomi, desde la ESA, medidas satelitales, y en 2019 se llegaron a 400 partes por millón. O sea, son fuentes continuas de emisión y plumas extremadamente importantes. No es un enhance para nada despreciable, por lo que les decía, la media global, como ven ahí, en 2019, comparativamente con las campañas, estaba en 1900 partes por millón. Debajo lo que se muestra con París 2015 o Berlín 2014 son campañas similares, para un poco tengan la referencia de lo que se está observando en otros entornos urbanos industriales o en otras fuentes puntuales. En el caso, por ejemplo, de metano en California, sería en 2014 de metano, estarían hablando de tan solo un enhance de 0.035 partes por millón, o sea, 35 ppb. Y en el caso de dióxido de carbono, de 2 partes por millón. Nosotros en el caso de Madrid normalmente nos movemos en un rango de una ppm, perdón, en el caso de dióxido de carbono, que corresponda a lo típico de una ciudad de segunda línea, como puede ser el caso de Berlín o San Petersburgo, no, perdón, sí, en el caso de Berlín, en las referencias que tenemos aquí, o Múnich aproximadamente, que está en torno a una parte por millón.
entornos mucho más densamente poblados como es París, duplican la tasa de emisiones de dióxido de carbono y está en torno a 2 partes por millón. Estos valores pueden ser poco, parecer poco o mucho, pero tengan en cuenta que lo que aumenta el dióxido de carbono a nivel anual cada año, el incremento es 2 partes por millón, o sea, lo que se está acumulando en la atmósfera justamente es eso a nivel global. Obviamente es un promedio, no es lo que emite una fuente puntual, pero bueno, para que vean el aporte, por decirlo de una forma, de estos ambientes urbano-industriales al balance global es muy importante. Bueno, básicamente para comprobar o la forma de nosotros comprobar, que nosotros observamos en una localización determinada, es relacionar nuestras observaciones con las masas de aire, o sea, con parámetros meteorológicos. Aquí lo que ven son unos diagramas de movimiento de masas de aire y rosas de los vientos, que lo que nos indican es que en el caso del metano, las máximas concentraciones, los rojos están asociados al sureste de la región, donde están localizadas las plantas de tratamiento de residuos de metano, y en el caso del dióxido de carbono no vemos unas fuentes puntuales destacadas, sino es una distribución más homogénea, lo cual nos indica o nos apunta a que la ciudad se comporta como una fuente difusa de emisiones. Básicamente los resultados que veíamos en el ejemplo anterior de la ESA, pues igual en estudios similares que hemos realizado para la zona de Madrid, donde se ve claramente el enhance continuo producido por las plantas de tratamiento. Ya para terminar, básicamente 2 apuntes importantes, 2 reflexiones: que las ciudades son oportunidades de mejora, porque en el contexto en el que estamos de emisiones de gases de efecto invernadero, porque son donde se localizan, donde se van a localizar las principales fuentes, pero también de mejora, como les decía, o sea, donde también van a estar las soluciones, donde vamos a poder implantar todas estas políticas de control y mitigación necesarias. Y después el segundo punto es el concepto de España vaciada, y es por lo que surge este proyecto y por lo que queremos tender, no solo nosotros, sino un conjunto de instituciones a nivel nacional. Esto no es una acción aislada de la Agencia Estatal de Meteorología, sino que se articula en un contexto de colaboración, obviamente. Y bueno, lo que tenemos que tender en los próximos, un horizonte vamos a poner, de 5 años, de tener un sistema de observación ya bastante maduro y preparado para no competir, pero sí estar a la altura de lo que se esperaría de nosotros y aportar nuestro granito de arena a nivel europeo. Y bueno, ya termino. Muchísimas gracias. Dejo de compartir la pantalla para pasar a la fase de si alguien tiene alguna duda. Bueno, sí. Nada, pues muchas gracias a ti, Mayra. Nada. Muy interesante, nos has dado aquí un buen baño de muchas ideas que los que no estamos especializados en eso también no tenemos información directa de una iniciativa y un conjunto de iniciativas, bueno, tan importantes, ¿no? En ese terreno básico, ¿no? De las observaciones de la causa del problema. Estamos en la causa del problema del cambio climático antropogénico, no lo olvidemos. Y el tener unas observaciones de primera mano, y España, yo creo que podemos decir, gracias fundamentalmente al Centro de Izaña, que somos en eso de los que más aportamos, podemos decir, ¿no? Al conocimiento de este origen, ¿no? De la problemática de los gases de efecto invernadero. Y veo por aquí, me parece que había, a ver si lo veo, sí, Encarna, que ha pedido la mano. Adelante, Encarna. Ha levantado la mano, perdón. Encarna, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Mayra. No nos conocemos personalmente, así que bueno, ya te cuento, yo soy profesora en la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense, y lo primero que te quiero decir es darte la enhorabuena por toda esta actividad, tu participación, que es evidente que es profunda. Y al tiempo que te doy la enhorabuena, también te doy las gracias por comunicar todo este programa con tantísimas facetas, actividades, no solamente a futuro, sino también lo que se ha ido realizando, ¿no? Pero al mismo tiempo, dicho esto, también quiero expresar mi pesar
porque hasta ahora yo particularmente no conocía este programa. He entrado a la página web de Izaña y la verdad, pues tampoco, o sea, tampoco lo encuentro. Yo no sé cómo El estará. Pues, programa COCOM, ¿te refieres, disculpa que te sí, interrumpa, al proyecto en particular COCOM España? sí, algo O, así, ¿no? Eso en particular, porque tu charla ha sido en este contexto, y por otra parte, ya claro, en esa búsqueda, pues he vuelto a entrar en la página web, en la pequeña página web dedicada a los gases de efecto invernadero, y también quiero expresar mi pesar, pero no en plan negativo, porque a mí todas estas actividades me resulta de verdad de todo un orgullo a nivel nacional, ¿no? Pero me da pena porque, ¿qué pasa? Que no hay visibilidad. Y yo, por ejemplo, volviendo desde mi punto de vista como docente, a mí cuando en las clases yo quiero presentar cómo ha ido evolucionando las concentraciones de gases de efecto invernadero, pues yo en la medida de lo posible me sentía muy orgullosa hace años de poder presentar las evoluciones que se estaban registrando en Izaña, de estos, bueno, de CO2, del metano, del óxido nitroso, del hexafluoruro de azufre, etcétera, ¿no? Y también esta página resulta que tampoco está actualizada. Tenemos solamente hay datos bueno, pues hasta antes de 2020. ¿Qué ocurre? Claro, al final tienes que acudir a otras fuentes como son, por ejemplo, la NOAA, ¿no? Es decir, concretamente, los datos proporcionados desde Mauna Loa, tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una oportunidad muy buena desde el punto de vista docente poder dar visibilidad a todas estas actividades que se realizan en territorio, o sea, en territorio nacional, que Izaña es, pues, que efectivamente, solamente los conocedores mínimamente de la temática sabe que está Izaña, que es un observatorio de atmósfera, de atmósfera libre, etcétera, etcétera. Pero no hay difusión de eso. Entonces, de verdad, es una lástima, porque de verdad es tanto lo que estáis haciendo que me da, expreso eso, mi pesar, ¿no? Porque finalmente tenemos que acudir y dándole todavía más conocimiento al público bueno, pues de lo que hacen los americanos, o sea, los estadounidenses y tal, y no lo que se está haciendo en España, que se está haciendo mucho. Así que, bueno, pues solamente a ver si es posible subsanar esto y por lo menos que estén actualizadas también los registros que había de los gases de efecto invernadero. Ahora está solamente el CO2 y además hasta antes de 2020, ¿no? Y entonces, bueno, no, sí, dime. en esta línea coincido contigo, al final siempre vamos a caballo, vamos retrasados, pero sí que estamos haciendo un esfuerzo. En el caso de Coco en España, sí te digo que es que estamos en fase de implementación, existirá un portal y estamos en esa fase de desarrollo, pero ICOS España tiene un portal y lo puedes utilizar porque está súper bien. Voy a compartir un momento. Sí, sería de agradecer porque lo digo como canalización hacia los alumnos, porque claro, los alumnos que salen de la facultad son precisamente la semilla de nuevos investigadores y que pueden dirigir sus miradas hacia no solamente a EMET como sede central en Madrid, sino que también hay otros lugares de mucho interés investigador. Pues nada, buscando, bueno, efectivamente, lo anoto porque pues ya, no me quiero repetir, ¿no? En el sentido de eso, de canalizar la asistencia de todo esto hacia los alumnos que al fin y al cabo son los que, porque no son alumnos de primero, son alumnos que ya están, que han terminado ya sus grados, que ya han terminado el máster y yo creo que sembrar en esa línea, en ese campo, pues sería muy interesante porque de verdad chapó la labor que estáis realizando. Y bueno, y nada, como
ha sido tanto lo que nos has contado que era realmente para 2 charlas. Yo te animo que haya una extensión o de otra charla en la que nos puedas, no sé, darnos como más información, un poquito más de información sobre los registros de los gases de efecto invernadero allí, porque mi segunda pregunta sería, comparativamente con las medidas que aporta Mauna Loa, que también es una atmósfera libre y tal, realmente hay una buena correlación entre ambos observatorios. ¿Realizáis puestas en Sí. común? Sí, 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 ¿no? sí. Sí, porque además, bueno, teniendo en cuenta que los gases de efecto invernadero son gases de larga permanencia en la atmósfera, están absolutamente homogéneas las distribuciones. Entonces, realmente, salvo que estés en un punto cercano a una fuente de emisión, tienes la mayor distribución o el mayor factor que condiciona la distribución a nivel mundial es la latitud. Entonces, Mauna Loa y la altura, obviamente, es una combinación de dos efectos. Mauna Loa y Isáña comparten, de hecho a veces hay gente que dice que Isáña es la Mauna Loa del Atlántico, comparten muchas características y una de ellas es su latitud. Mauna Loa está prácticamente a 20 grados, nosotros a 28, y los dos, ellos están un poco más altos que nosotros, pero a nivel de concentraciones de CO2 no es crítico, con lo cual existe una correlación asombrosa, pero te digo, superior al 95% entre las concentraciones de ambos observatorios. De hecho, nosotros ahora las calibraciones a raíz del volcán de Mauna Loa en Hawái, parte de los sistemas de calibración, no de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, porque ese programa es prioritario para la NOAA y han puesto todo el esfuerzo de mantenerlo. Pero hay otros programas que se están calibrando aquí en Isáña. O sea, todo el programa, las referencias de calibración de fotometría solar, aerosoles en columna, la referencia mundial ahora mismo es Isáña, porque Mauna Loa no está operativa. Y también en ozono. O sea, por eso te pongo estos dos ejemplos porque son observatorios absolutamente paralelos en condiciones atmosféricas, en forma de trabajar y en resultados. Con lo cual, además ya existe una colaboración directa entre los grupos de trabajo. O sea, desde finales del 22, te digo, aerosoles en columna y ozono han venido en varias campañas durante este año a calibrar la instrumentación de referencia mundial. Y en CO2 sí, hay una correlación directa. Yo te voy a mandar un correo y te digo las fuentes o sea, dónde puedes encontrar esos datos, porque sí es verdad, en el caso de CO2, tu pregunta de antes, porque hay sitios públicos donde se pueden utilizar. ICOS es un portal absolutamente directo. Lo que nosotros hemos hecho de ejercicio como nodo nacional es concentrar todo lo que es las estaciones, por ejemplo, de ICOS, que tú tengas un espacio nacional. Entonces tienes la serie en tiempo real de Isáña, pero también de todas las estaciones que se van a ir incorporando paulatinamente al nodo nacional. Pero a nivel europeo, en el portal de ICOS, que es absolutamente público y gratuito, tienes todas las series temporales en forma visual, gráfica de todas las estaciones. Y después también tiene, AEMET tiene, nosotros tenemos en la serie, lo que pasa es que por cuestiones técnicas de la web de AEMET se actualiza anualmente. Las series de Isáña de composición atmosférica, tienes dióxido de carbono, metano, SF6, todo, aerosoles, temperatura, tienes todo, las variables críticas, que también yo te lo mando. O sea, lo que pasa es que hay un problema de comunicación, es evidente. Sí, ahí va mi pesar, Sí, ¿no? sí. Gracias, no te digo nada más porque hay otros compañeros, otros asistentes que quieren participar. Gracias, Gracias. Mayra. Muy bien, Enhorabuena. vale. Pues no sé de todas formas, Omaira, si querías añadir algo más de la página esa de ICOS, No, que la estabas compartiendo simplemente. Sí, la estaba compartiendo para Encarna, pero vamos que yo lo pongo en el chat y vamos Muy bien. que está disponible, que es pública y viene un poco a responder a esa que tiene toda la Bien. razón. Muy bien. Pues doy el paso a Samuel Viana, que ha pedido hablar. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí. Sí, Hola adelante. Mayra, mira, soy Samuel Viana, trabajo en AEMET en el departamento de movilización. Y, Modelización. Sí, con el modelo Harmony. Ah, mira, qué bien, me Y viene. Yo tengo que hablar con alguien de modelización. bueno, pues ya sí, por lo menos me tienes de contacto. Sí. Y bueno, mi motivación para escuchar tu charla, aparte un poco de conocer, lógicamente a mí los temas de calidad del aire, bueno, de
de composición química del aire, etcétera, me vienen un poco lejos para mi trabajo del día a día, pero bueno, nunca está de más un poco de cultura en ese aspecto, pero sospechaba que ibas a hablar de la red ICOS, y quería un poco enterarme de cuál es el estado actual de la parte española, de los planes de futuro, etcétera. Entonces, con esto me ha venido bastante bien para, para informarme sobre esto. ¿Por qué vamos, por qué me refiero a la red ICOS? Nosotros usamos con cierta frecuencia la red ICOS, yo en particular, que me dedico a la parte de superficie del modelo, para validar algunos, para validar los flujos de superficie del modelo, es decir, el balance de energía superficial, pues en las distintas configuraciones que estamos probando actualmente para desarrollos futuros de Harmony. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, para validar con nuestro dominio peninsular, pues lo más cercano que tenía, por ejemplo, era una estación francesa al suroeste de Francia que se llama Vilos. Es una estación en área boscosa, creo. Entonces, bueno, con esta información que me has dado, más o menos me hago un poco la idea de cuánto falta un poco para que estos datos estén de ICOS de las redes, de las estaciones españolas, pues estén un poco más disponibles y yo pueda dirigirme a ellas en lugar de a esta estación francesa, por ejemplo. Pero bueno, lo que sí que me ha surgido como pregunta respecto a tus transparencias es cuando has puesto el mapa de esta red un poco adicional que se va a formar con Cocoon, ¿no? Que incluye otras redes, otras estaciones que, si no he entendido mal, no van a formar parte de ICOS o de ICOS, pero van a tener unas medidas bastante similares. Y he visto algunas estaciones pues en Madrid, en Barcelona, pues la del CIBA, por ejemplo, y entiendo, bueno, la pregunta concreta sería si los datos de estas estaciones van a ser tan accesibles como los de ICOS. Los de ICOS yo los encuentro muy accesibles, muy fácilmente accesibles porque tienen una API con la cual tú desde cualquier programa, Python o cualquier otra plataforma de programación, puedes acceder a ellos bastante rápido. Entonces, no sé si sabes tú si esto va a ser igual de factible con el resto de La las idea es que estaciones. sea absolutamente, bueno, vamos a utilizar un poco el modelo de ICOS para implementarlo. Al final lo vamos a implementar nosotros con un proyecto, una cierta financiación que hay, pero la idea es que sean absolutamente públicos, accesibles, que el dato se use. Básicamente estos sistemas de medida es para que la gente los pueda usar. Entonces el horizonte temporal que nosotros tenemos para que COCOM produzca datos de forma operativa es el 24, porque estamos en una fase de implementación ahora mismo. En el caso de ICOS, estás interesado en estaciones de flujos de ecosistemas, básicamente, o sea, de flujos o atmosféricas, porque son, cuando dijiste lo de la estación francesa, porque tienes majadas de Tietar, acaba de ser incorporada a ICOS, ya oficialmente, con lo cual empezará a ser público. Bueno, los datos son accesibles por otros entornos, pero datos dentro del portal de ICOS ya. O sea, y arenosillo. Es que no sé exactamente, ¿necesitas flujo de emisión o necesitas concentraciones atmosféricas? Lo que necesito son los flujos, digamos, son flujos atmosféricos de calor, Vale. O sea, de calor decovariance latente, sí, necesitas. de calor Vale, latente, calor decovariance. sensible, flujos de momento, ese tipo de cosas. Sí. Cosas con las que el modelo de superficie Sí, y vale. el de atmósfera se comunican en ese Sí. sentido. Vale, entonces son los productos tradicionales del GD Covariance, que son Médico variante, exacto, sí, que son los sistemas de ecosistemas. Pues Majadas ya lo tiene, y después a nivel nacional tiene FluxNext.
toda la cuenca de la sierra, por ejemplo, ibérica, tiene un montón de... Lo que pasa que sí es verdad que no son tan accesibles ni para a nivel operacional como puede ser AICOS, que es bastante, en ese sentido, el compromiso que tienen las estaciones de producir datos en tiempo real, continuo y permanente. Y además de producir un archivo continuo en el tiempo, Sí, prolongado. sí, sí. Entonces, Obviamente no lo tienes igual el compromiso. porque FluxNet, cuando alguna vez he ido a buscar algo, pues suelen ser periodos concretos o Sí. campañas de medida, etcétera. Sí. Así que, pero bueno, buena noticia que vaya a haber medidas Pues a nivel más puntual, locales. sí, bueno, te digo, Majada ya la puedes prácticamente en nada, está disponible y después, claro, pasa que ustedes buscan sistemas operativos. No, porque hay siempre, vale, eso, campañas, historia, pero no, era otra, no, estaba pensando yo en proyectos, esas redes asociadas que hablaba, por ejemplo, en el caso de Barcelona, con que nosotros vamos a trabajar, sí que hay unas redes mini locales, lo que pasa es que no tienen la estructura que tiene AICOS, esa permanencia, ese fondo de atrás de infraestructura europea que te da todo consolidado. Entonces, para el tema de modelización, obviamente es mejor. Y luego ya, por último, como curiosidad, en el mapa he visto la estación de Ciba y no, me ha parecido que estaba como en un cuadrito, como... me ha parecido como que iba, como que la englobabas dentro de ICOS, pero yo no sabía que estaba... No, porque esa forma parte del proyecto COCO. Nosotros vamos a implementar el SIVA dentro del proyecto. Para dotar al final, ICOS a nivel nacional tiene que crecer, o sea, necesita crecer porque necesitas tener un despliegue geográfico mayor, cubrir otros ambientes. Entonces, una de las patitas del proyecto, o sea, básicamente es la red COCON, pero un objetivo secundario es implementar el SIVA. O sea, implementar CIVA dentro de ICOS. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias y nada, que muy interesante. Sí, hablaremos, te lo aseguro, en breve. De acuerdo, gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Samuel, por la intervención. De momento, bueno, aprovecho yo, no sé si luego se anima alguien más a hacer alguna intervención. Pero bueno, yo quería comentar, como no soy tampoco especialista en esto, pero a mí siempre me llama la atención cuando presentaste al principio que estabas hablando de la técnica de FETIR o el espectrómetro, no sé, del FETIR. Cuando se presenta el espectro ese de absorción, ¿no? Y luego cuando se hace la ampliación incluso, con qué extremado detalle somos capaces de resolver actualmente, que no deja de ser una maravilla todo esto. Y luego si uno reflexiona también un poco para la línea de la divulgación, un poco que hablamos el otro día en la misma aula moral, ¿no? Con Marta Ferris, o sea, la divulgación para la ciencia, que el fondo de todas estas técnicas un poco está en la mecánica cuántica, en la realidad cuántica de la naturaleza. O sea, esto parece que no, pero todo esto, el fundamento es física cuántica, que influye mucho, como se ve al final en la misma climatología y en el clima. Influye primero por la realidad física de lo que los gases de efecto invernadero, eso de que absorban preferentemente en unas determinadas frecuencias, como el CO2, con la ventana, ¿no? O sea, la solución me parece que es en 14,5 micras, la fundamental, y luego tiene otra en, no sé si era en 4,5, 5,5, 6 o por ahí, ¿no? Micras, porque tú también lo presentas en inverso en centímetros a -1, ¿no? Que hay que hacer la transformación, pero bueno. Todo eso se debe, pues eso, a una realidad cuántica que no se explica, digamos, con la teoría del electromagnetismo clásico. Y luego todo ese detalle de los espectros, ahí influyen montones de detalles de la física cuántica cuando se estudia la mecánica cuántica, los espectros atómicos y tal. Es increíble que tengamos teorías también que nos dan al menos razón de forma cualitativa, porque ya al hacer cálculos concretos en algunos átomos sí, pero en otros más complejos no, pero en cualquier caso sí que se disciernen un montón de detallitos de cómo son los acoplamientos de los electrones y tal. Todo eso está escondido, por así decirlo, en esos espectros tan precisos que luego nos permiten también, ¿no?, dar con tanta precisión la concentración de gases como el CO2 o otros incluso que están mucho menos concentrados en la atmósfera como el metano u otros, que te puedes quedar diciendo, bueno, ¿cómo es posible que se pueda medir concentraciones de partes por billón, ¿no? O sea, por 1000 billones de ese orden, ¿no? Aunque el CO2 es en partes por millón, que tampoco está mal, pero bueno, como son ya 429, dijiste que vamos, ¿no? Sí, Subiendo. 19, 420, vamos. 19, 20, vale. 19. Sí, pero bueno, llegaremos a las 429 sí, también. Aunque por
por ahora parece que los 450 que tú dijiste, efectivamente, Sí, de no los nos acuerdos quita de nadie. París, parece que los vamos, que la humanidad, vamos, que se van a sobrepasar, ¿no? Porque ya es muy difícil también parar en fin, que como es sabido de sobra, la problemática es muy compleja, ¿no? Porque afecta muchas actividades económicas y de la actividad. Pero bueno, o sea, que son técnicas en realidad que incluyen mucha sofisticación de la física, ¿no? Con estos espectrómetros que utilizáis y que nos permiten tener un conocimiento muy, muy preciso, al menos en ese sentido yo diría de lo más preciso de la ciencia de la meteorología, porque por ejemplo el conocimiento de las temperaturas en la superficie de la Tierra o la temperatura media en superficie, que se usa tanto, no deja de ser una magnitud muy derivada a partir de datos puntuales que hay que hacer muchas técnicas estadísticas y tal, pero en cambio el conocimiento preciso del CO2 que hay allí en Izaña, donde hacéis la medida con eso, gracias a todas estas realidad cuántica, esa casualidad entre comillas de que hay unas ventanas muy determinadas y de tal, eso sí que lo sabemos muchísimo mejor, ¿no? Curioso, ¿no? Pero bueno, es así. Alguien ha levantado la mano, me parece que es Amadeo, ¿no? Si es... Adelante, Amadeo. Sí, efectivamente, sí, he sido yo. Dos cosas muy sencillitas, dos preguntas son distintas, pero bueno. Una, ya has estado comentando antes, respondiendo a la pregunta de Encarna, que existe una correlación evidente entre las medidas que se realizan entre las estaciones de fondo de Mauna Loa e Izaña. Pero dentro de que exista una correlación hay singularidades, hay diferencias, ¿y en qué reside la diferencia, no? Y luego ya otra pregunta sería en la red ICOS, pues viendo la diapositiva, la transparencia de la España vaciada, pues a mí sí que me viene a la cabeza 4 o 5 puntos evidentes más, no sé los que tendréis pensados. Sigue existiendo el problema de que una cosa es donde uno quisiera tener el punto de observación y otra donde lo puedes tener. Y un poco, pues en resumen, ¿cuáles serían las previsiones de los próximos sitios y que sea viable la instalación? Y muchas gracias. A ti. Empiezo por el final. Si ves el mapa de cualquier red de observación, ves que al final están concentradas en las zonas donde están los grupos de observación. Están concentradas en Europa, Estados Unidos, en Norteamérica y Asia. Entonces, existe una España vaciada, es Sudamérica, es África, es Oceanía, podías extrapolarlo a cualquier sistema de observación. No tanto a lo mejor en sistemas primarios o más fáciles como puede ser la meteo más tradicional, pero en sistemas de observación de composición atmosférica es evidente el gap, la distribución, la inhomogeneidad de los sistemas de observación. Entonces es complicado porque es una combinación de muchos factores de cercanía, de recursos personales. Toda esta instrumentación al final, por mucho automatizado que esté, necesitas recursos personales que hagan quality control, que hagan mantenimiento. Entonces al final tienes que instalarlo en sitios que sean accesibles, no en el balcón de tu casa, pero sí que en cierta manera sean accesibles y seguros. Nosotros trabajamos mucho con África, por ejemplo, sobre todo el tema del polvo mineral tradicionalmente, el observatorio. Entonces, llevamos con proyectos con África 20 años. Es sumamente complejo. O sea, se unen la imposibilidad o sea, la lejanía de tú intentar implementar un sistema de observación lejos de tu zona de confort y después el sitio donde vas, el destino, la idiosincrasia, la cultura, un montón de cuestiones. Entonces, digo esto a nivel que, o sea, en el caso de España no tenemos no llegaremos a esa situación, pero sí es verdad que esa simetría en los sistemas de observación es algo que tenemos que intentar mejorar en todos los aspectos de los sistemas de observación globales. En el caso de COCOM, la distribución de estaciones obedece a varios factores, como les decía, a zonas de interés por localización de fuentes que consideramos importantes caracterizar, zonas urbano-industriales o que tengan otro objetivo como la validación de satélite. También faltan, por ejemplo, rellenar zonas de ecosistemas, ¿no? Al final, caracterizar los ciclos biogénicos a las emisiones, las concentraciones atmosféricas en entornos biogénicos es crítico también porque necesita establecer un fondo. Pero sí se ha intentado tener una cierta distribución latitudinal y por fuentes. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, en la técnica nuestra también tenemos que combinar ciertos constraints, ciertas condicionantes técnicos. Entonces, de logística, al final es una técnica que se basa en medidas de observación solar, con lo cual necesitas tener el sol. Entonces, ya, bueno, te genera un cierto constraint a nivel nacional.
Y después, básicamente, lo que decía, el interés de fuentes también. La distribución latitudinal dentro de una región, como puede ser la península ibérica, es muy pequeña. O sea, realmente no necesitas tener, salvo caracterizadas fuentes puntuales que consideres importantes, como puede ser el caso de Madrid, las plantas de tratamiento. Si vas a zonas fondo, no necesitas tantos puntos a nivel nacional, porque no hay una variación latitudinal tan importante. Al final, las medidas troposféricas, o sea, las medidas en columna en sitios de fondo son representativas de áreas extensas, no tanto a lo mejor como en el caso nuestro, que es toda la zona relativamente subtropical del Atlántico Norte, pero sí que, por ejemplo, la estación del Siva o el Arenosillo o la PCA sí que pueden ser representativas de áreas bastante grandes, con lo cual es una combinación de todo. Se combina la selección que está planteada responde a varios objetivos. Se ha intentado cubrir esa homogeneidad latitudinal, también bajar a escalas locales, como pueden ser las zonas urbano-industriales de Madrid y Barcelona. Y después, cuando vayamos a crecer, lo que nos interesaría crecer es en zonas de ecosistema, que no están ahora mismo contempladas. Majadas, por ejemplo, del Tietar, que es una estación AICOS de ecosistema de relevancia internacional, irnos al Mediterráneo, intentar complementar en ese sentido. Y respondiendo a la primera pregunta, que eran las diferencias, es verdad que hay muchas similitudes, pero también hay diferencias. Las diferencias básicamente vienen en el ciclo estacional. La tendencia, el crecimiento anual, el crecimiento anual, incremento anual de las concentraciones, al ser, en el caso del CO2, tiene un tiempo de vida tan largo, estar tan mezclado, ser tan homogéneo. La tendencia, el incremento más o menos de 2 partes por millón, se observa de forma similar en las dos estaciones. Lo que cambia es el ciclo estacional, porque obviamente depende de la latitud, el ciclo biogénico del CO2, entonces igual que en el hemisferio norte es diferente al hemisferio sur, tiene una dependencia latitudinal, entonces esos 8 grados sí que producen un cierto desplazamiento de los picos, pero simbólico también te digo, porque los picos, el pico máximo anual lo tiene a principios de abril, nosotros lo tenemos a finales o menos, incluso en una diferencia de 2 semanas o 1 semana. O sea, no es significativa. Y después la altura al final te determina la concentración que obtienes, básicamente, y tenemos una diferencia de 1 kilómetro de altura de las dos estaciones. Pero vamos, que eso es lo que te das como un baseline para tus concentraciones. O sea, si tú le quitas, si analizas la variabilidad de tu medida de concentración de CO2 respecto a una línea base, que es tu altura de la estación, son más las similitudes para estar tan diferentes, o sea, tan distantes, que las diferencias, te diría. Pero vamos, que serían esos 3 factores: la latitud, la altura y ya está, esos 2. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues paso a la siguiente mano que veo, Ernesto Rodríguez. Adelante, Ernesto. Sí, Hola. hola. Muchas gracias. Me uno a la felicitación por la charla. La verdad es que ha sido muy informativa y bien interesante. Yo tengo una cuestión más de tipo general, que la has tocado muy de pasada. Has estado hablando sobre la tendencia a integrar las medidas, a asimilar las medidas, a meterlo dentro de un montaje de modelización. Supongo que para facilitar pues lo que es una monitorización en la que encaje lo que mides. Has hablado del Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, allí hay fundamentalmente declaraciones de intenciones de países. Esas declaraciones o esas intenciones veremos en qué se manifiestan realmente y luego cómo se verifican. O sea, y cómo se verifican, pues requiere una integración de medidas y su asimilación en un entorno de modelización. Y has mencionado también que estáis colaborando para parte de ese trabajo, entiendo, con el BSC.
Me ha interesado mucho todo esto porque el Acuerdo de París, si no tiene una verificación, pues al final es papel mojado. ¿Podrías comentar un poquito y estos Sí, temas que me... sí. Bueno, como coincido completamente contigo, al final el Acuerdo de París es un acuerdo, una declaración de intenciones básicamente, y la única fuente disponible, consolidada y permanente son los inventarios de emisiones, que son medidas indirectas de las emisiones factorizados por tasas de emisión, sectores de actividad y demás. Entonces, lo que sí que se ha atendido en los últimos años a nivel, especialmente europeo, pero bueno, a nivel global, es reforzar eso e integrarlo con sistemas con observaciones. Se han reforzado o se está intentando tender a reforzar las observaciones de gases de efecto invernadero que no eran prioritarias, porque obviamente la gente no se muere porque haya un pico de CO2 a corto plazo. O sea, el esfuerzo de las políticas y el esfuerzo del desarrollo de observación ha sido siempre vinculado a calidad del aire, a todos estos gases que producen un efecto directo en la salud, en la salud, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que ya el foco empieza a estar en los sistemas de observación y hay un espíritu de reforzar estos sistemas de observación a nivel europeo con el desarrollo de AICO, también de desligarte de políticas que no sean propias europeas. O sea, AICO surge de una necesidad de que no había un sistema de observación propio europeo de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, lo que se tiende es, por una parte, a reforzar los sistemas de observación con técnicas multiparamétricas, como pueden ser AICO a nivel de superficie, podemos ser nosotros a nivel de columna, que es otra técnica diferente, y dar información, que esas redes operativas se implementen. Entonces, ahora mismo estamos en una fase de implementación. O sea, AICOS tiene más tradición, a nivel europeo y surge de estaciones ya consolidadas como puede ser Izaña. Nosotros tardamos 2 años en implementar AICOS en Izaña, cuando veníamos de llevar 40 años midiendo GAU. O sea, no es una cosa directa y rápida, pero sí es verdad que son estaciones que ya tienen un cierto background, con lo cual el paso es un poco una transición más ordenada. Los sistemas remotos como COCON son sistemas nuevos, con lo cual tienes que empezar, tienes un tiempo de implementación de esos sistemas. Y después esos sistemas, los objetivos que se asimilen, obviamente, como decías, en sistemas, la única verificación, o sea, la única forma integrada, global, de poder aunar toda esa información son las simulaciones, obviamente los modelos químicos de transporte. Y por eso Copérnico, el programa Copérnico, la Comisión Europea está apostando por el desarrollo del servicio de Copérnico de CO2, en el que está el BCC y múltiples instituciones, como bien saben, europeas. Entonces, la única forma, el único engranaje va a ser que va a asimilar medidas de columna, va a asimilar medidas in situ. Por ejemplo, en el caso de Copérnico, de los sistemas de ahora mismo que están, de las modelizaciones que están, se asimila TICON, por ejemplo, que es el hermano mayor de COCON. Son las medidas que nosotros hacemos de alta resolución, por ejemplo, en Izaña, en el contexto de una red. Esas se asimilan ya de forma operativa, pero eso hay 20, 25 estaciones en el mundo. No hay más. Entonces, COCON lo que viene es a reforzar esos sistemas con la misma técnica de medida y a reforzar esos sistemas. Nosotros a nivel nacional lo que tendemos, pero también es un proyecto que empieza, el BCC en esta actuación de los fondos de recuperación, está empezando. Ellos están en el CO2M, en el servicio, en el proyecto que va a ser, ahora mismo es el CO2 el prototipo o algo así, el que está ahora mismo en vigor, de esa semilla germinadora del nuevo servicio de Copérnico, pero en un ensamble de organizaciones europeas. Y ellos a la par, a nivel nacional, van a desarrollar, pero no es asimilación, lo que ellos van a hacer es el paso previo. Van a hacer un sistema en real time, por decirlo de una forma, de emisiones, sin asimilar. Porque no van a hacer el salto atmosférico todavía, porque no es trivial, como bien saben. No es nada trivial. No, que eso no lo podemos abordar en un horizonte de 2 años, 3 años, ni fondos de operación, ni nada. O sea, eso es un ejercicio europeo que ahora mismo se está haciendo. Sí, entonces claro, no entré en detalles porque tampoco podía, pero lo que ellos van a hacer y donde vamos a confluir es en las emisiones. Nosotros vamos a medir concentraciones atmosféricas y vamos a derivar emisiones con balance de masas, con una serie de approach que vamos a aplicar. Y ellos van a implementar en real time lo que quieren hacer un mallado a nivel nacional con una resolución diaria
con una frecuencia temporal diaria y una resolución de 1 kilómetro, un mallado nacional de emisiones. Vamos a coger inventarios de emisiones declarados y todas las fuentes que consideren transporte, por ejemplo, transporte, emisiones de ganadería, que al final no están del todo bien cuantificadas en los inventarios de emisiones tradicionales, y distribuirlos, espaciarlos, espacialmente y temporalmente. Es su idea en tiempo real. Entonces confluiremos en lo que será la parte de emisiones, pero no haremos en este horizonte temporal, hasta el 26, no haremos asimilación. A nivel nacional, otra cosa es que nuestros datos se empleen, que ya estamos en conversaciones para arriba, ¿no? Para ir del servicio de Copérnico y se asimilen como otras redes. Estupendo, pues muchas gracias. En cualquier caso, es un gran paso. Pasar de unos inventarios puntuales declarados a algo que integre fuentes difusas y además en una rejilla es un paso muy importante. Sí, por eso. Es cuando salga el producto y se combinen. La idea es que en el 26 haya herramientas. Es el primer portal, como sabes, de ese tipo de... Entonces, un poco es a lo que tenderemos. Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. Sí, nada, gracias. Pues sí, la verdad es que parece que eso que habéis estado hablando, ¿no? Será muy importante, ¿no? Para controlar un poquito, a lo mejor, la calidad de los datos de emisiones y demás que se dan, ¿no? Porque ahí debería de haber una coherencia, ¿no? Entre lo que uno emite y con los modelos de estos que, claro, que son complejos, ¿no? De transporte, ¿no? De difusión, etcétera y tal, porque, claro, tenemos datos, ¿no? En unos puntos determinados. Tienen que encajar todas las piezas. Si no encajan, alguien hace trampa. Claro, el problema está aquí en lo que se declara que se emite y lo que se emite. Claro, la gran cuestión es llegar a un acuerdo entre lo que aguanta el papel y lo que realmente se emite. Y eso lo ves con las observaciones. Tú sabes lo que emites cuando lo mides. Si no lo mides... Luego, Mayra, Ernesto, que sois especialista en modelización, Ernesto, vendría la segunda parte, que esa yo supongo que será todavía más difícil. Por ejemplo, en Europa, vamos a suponer que constatamos que hay, digamos, un desfase, ¿no? Por usar el politiqués. Hay un desfase entre las emisiones totales y lo que dice el modelo, y pongamos que se emite, ¿qué te digo yo? No sé, un 15% más, ¿no? Luego, ¿a qué países se les encasqueta el fraude? Eso debe de ser más difícil todavía, ¿no? El localizar geográficamente, me imagino, porque como está toda la difusión de un gas como el CO2, me imagino, ¿no? Porque esa sería porque claro, una cosa es echar la bronca a la clase, ¿no? Que aquí tal, y otra es decir, echar, en fin. Pero bueno, esto ya es un poco especular. Y si no, para otra vez, como han dicho ya, me parece que fue Encarna y tal, Mayra, me parece que nos hemos quedado cortos al final. Todo esto da para mucho. Y ya buscaremos la oportunidad de enrolarte, dada tu excelente disponibilidad, para que otra vez nos sigas iluminando y nos des información de todos estos avances en un sector, además, que insistimos, ¿no? Que es en que España estamos ahí jugando un papel muy, muy lucido, digamos, en toda esta problemática, ¿no? Gracias al Centro de Izaña y iniciativas como esa. Y nada, ya para terminar, porque ya estamos en horas de terminar, por supuesto te reitero el agradecimiento, la enhorabuena a ti personalmente por todo el trabajo que haces, a todo el equipo y los ánimos, todo eso es muy interesante. Y nada, por mi parte, convocar a nuestros seguidores a la próxima edición del Aula Morán, que se anunciará debidamente. Y nada, si quieres despedirte, Mayra, pues... Nada, reiterar mi agradecimiento a la invitación y espero, y cualquier cuestión que tengan estoy disponible a resolverla. Tienen mi correo, todos mis contactos y nada, estamos aquí seguiremos. Y cuando tengamos ya implementada la red, me ofrezco a empezar a mostrarles ya medidas reales, no solo las de Izaña o campañas puntuales, sino ya medidas operativas, que es nuestro deseo. Vamos a lo que... Pues fenomenal. Hasta la próxima entonces a todos. Gracias. Bien, gracias. Chao.